Cuéntame, me dicen por ahí, ¿cómo está la cosa? Bueno, la cosa ¿Cómo es te que, sientes? la cosa es que son, de acuerdo a lo que yo estimo, son las 3 de la tarde en la ciudad de Nueva York. Y Ujú. para las 3 de la tarde estaba prevista la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU con el tema de Venezuela dentro de la agenda. Bueno, hasta esta hora yo no tengo noticias de la fulana reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Y ya sé que me vas a decir, Daniel, que así las tuviese, bueno, no hay mucho que esperar allí. Y quizás tengas razón, ¿no? Yo lo adelantaba en Twitter ayer. Pero ¿por qué voy a Pero porque tú enfocar? tienes que asumir mi opinión, No, hermano. es un fallo mío. De repente yo le tengo fe a la ONU. De repente tú le tienes fe a De la repente yo ONU. le tengo fe al Consejo de Seguridad. Ujú. De repente yo le tengo fe a Antonio Guterres y a Michelle Bachelet. No, pero hay otro No personaje. sabes, Hay tú no otro sabes, tú no personaje puedes dentro de la ONU, asumir, no mira. puedes asumir hacia dónde se mueve mi fe, Neomar, te pido, por favor. Fíjate, uno es Antonio Guterres, secretario general de la ONU, pero fíjate tú, la segunda a bordo, que es la señora Amina Mohamed, que es la vicesecretaria general de la ONU, Pero eso es ha, casi un insulto. ha lanzado la siguiente perla. Bueno, esto está en el país de España. La ONU denuncia el uso político de la ayuda humanitaria en Venezuela. Y entonces, bueno, esta señora consultada sobre el asunto venezolano ha dicho que prácticamente aquí lo que está dada es una situación donde dos partes están enfrentadas. Ha descubierto el agua tibia. Y que esas dos partes enfrentadas ella tiene fe en que se sienten en una mesa de diálogo a dirimir sus diferencias. Y que efectivamente, en el caso de la ayuda humanitaria, se está tratando de politizar el tema. Bueno, ¿cómo no politizar un tema que si no Es es por, político. si no, no, y que si no es por diseño político, es por incompetencia política que se está dando? Y la situación es una situación de extrema pobreza, de extrema necesidad que están pasando no solo los sectores populares en Venezuela, sino todos los sectores en general en Venezuela, salvo los boliburgueses, ¿no? Que eso no pasa necesidad. ¿Cómo decir que es un tema que no es político? ¿Cómo decir que es un tema que no es politizable? De verdad que el asunto, por eso es que mi renuencia de verdad con el tema de las ONG a veces, aunque hay algunas que hacen un trabajo muy digno, pero mi renuencia con ese catecismo de verdad que emplean con un lenguaje comeflorista, de que bueno, que esto no hay que politizarlo, y entonces bueno, tú ves claro el papel de la Cruz Roja, también muy taimada, y entonces hay gente que dice, bueno, que ese es el papel que le toca jugar a la Cruz Roja, porque ellos no se pueden poner de alguna manera a tomar beligerancia política en medio de un episodio como este. Bueno, está bien, pero la ONU, por Dios, tener a esta señora como vocera, tener a esta señora hablando de Venezuela, desconociendo lo más elemental de la situación venezolana actual. Bueno, ese es el estatus de la ONU. Y por eso es que cuando se hablaba de que el caso venezolano iba a llegar hoy a la ONU, y cuando son las 3 de la tarde en Nueva York no sabemos qué hay del caso venezolano, no sé si ya arrancaron las deliberaciones, por decirlo de alguna manera, pues eso está cantado, pues lo que va a pasar en el Consejo de Seguridad. Ustedes saben cuál es la posición que va a tener Rusia y la que va a tener China allí. Por eso es que tanta gente dice, bueno, no le tengan fe al caso de la ONU, yo me incluyo allí. Entonces empiezan, Daniel, y ya te voy a dejar que hagas tu análisis, pero empieza la gente a decir, bueno, no te preocupes por la ONU porque ese paso lo van a bypassear. Y bueno, al final de cuentas el que toma la decisión sobre lo que se hace y lo que no se hace con respecto al caso de Venezuela son Colombia, los Estados Unidos y Brasil. Bueno, no lo sé, pero el hecho es que con la ONU, con amigos así, bueno, es mejor no tener enemigos, porque imagínate tú. Bueno, pero yo, Neomar, lo que siento, y lo he sentido estos últimos días, yo sé que quizás pueda sonar chocante, ¿no? Pero bueno, no hay de otra. Con mi escepticismo me vacuné. Y con esto no estoy queriendo decir que yo no crea en que hay soluciones que aplicar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la solución que veo viable y que la he manifestado en distintas oportunidades, y que por razones obvias no voy a repetir acá, porque en esta emisora no vamos a exponer a la emisora a más atropello de lo que ya ha sufrido. Y la gente sabe de qué estoy hablando, pero lo que yo siento es que uno de los grandes errores que hemos cometido nosotros en estos años, Neomar, es que como no conocemos al enemigo, ni conocemos el contexto, se nos hace difícil encontrar la solución, mucho más cuando inclusive desconocemos, como no sabemos quién es el enemigo, no sabemos quiénes son los aliados. Entonces, mira, las Naciones Unidas es lo que es, son lo que son, y no van a cambiar. Las Naciones Unidas no son un ente con vida propia, sino la suma de sus miembros y de sus posiciones. El Consejo de Seguridad es lo que es, y la OEA es lo que es.
Yo lo que lamento es que haya tanta desinformación en Venezuela. El blackout ha sido implacable con los ciudadanos venezolanos. Y yo de verdad lo lamento. Y lo lamento muchísimo porque lamentablemente el blackout informativo en Venezuela ha permitido que distintos traficantes de esperanzas, vendedores de humo y expertos comerciantes, bueno, que tienen esa facilidad para venderle hielo a los esquimales, hayan hecho su agosto en todo este tiempo, vendiendo posiciones que son verdaderamente lamentables, ¿no? La última, o sea, porque aquí hemos convertido pasos en metas. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo de la ayuda humanitaria y el concierto el 22 y la ayuda humanitaria el 23, ¿era un paso o era una meta? ¿Era un objetivo o era un camino a recorrer? Nosotros lamentablemente todos estos 20 años hemos sido expertos en convertir el camino en el fin. Uh-huh. Y yo he perdido la lista ya de la cantidad de días finales y de batallas finales y de el último día y el fin de la historia en todos estos años. Y lamentablemente eso, por eso que yo digo que le escepticismo es la vacuna para la frustración, porque entonces suman demasiadas frustraciones. Y ojo, quizás esto ocurre de forma natural, porque como no hay información, entonces la gente dice, bueno, no, aquí, dijeron que es el 23, bueno, el 23 es. El 23 es el día, ese día se acabó todo y vamos todos a la calle y tal. No ocurre nada el 23, bueno, pero es que estaba planteado que ocurriera algo ese día. Uh-huh. Número 2, el intentar explicar cosas que no tienen explicación. Es imposible. La situación venezolana es inédita. Nunca antes había habido un grupo criminal que tomara por asalto el Estado para con las herramientas del Estado, ¿verdad? Incluyendo las elecciones, ¿okay? Incluyendo la justicia, que con todas esas herramientas del Estado convirtiera a la nación, es decir, a la ciudadanía en su rehén. Eso nunca había ocurrido en el mundo. No busque ejemplos parecidos, no los hay. Usted me puede hablar de los nazis. No, porque los nazis eran todo lo que eran, pero no eran una corporación criminal perfectamente delimitada en sus fines y objetivos y diversificada además. Usted me puede hablar de Noriega, que es la nueva moda, porque aquí hubo gente que dejó ya la moda de explicar las salidas a Venezuela, porque aquí está una cosa rarísima. Gente que hasta el año pasado te decía que aquí la salida era que había que sacar a Maduro como a Pinochet, hoy te dice que hay que sacarlo como a Noriega. Uh-huh. Entonces, ya yo me perdí. Yo digo, bueno, pero esta gente te planteaba la solución chilena hace 2 años, hoy te plantea la solución panameña, sin el más mínimo análisis y sumando incertidumbre a la gente. Bueno, o sea, ayer, la que amaneció hoy, o sea, con la que se acostaron ayer y amanecieron hoy. Bueno, cuando los Estados Unidos invadió Panamá, hubo 26 votos en contra y un solo voto a favor. Y ese voto a favor fue de los Estados Unidos y la invasión se dio. Bueno, está bien. La pregunta es, ¿la OEA es capaz de decidir una invasión? Nunca lo ha hecho. ¿Es Panamá? ¿Qué era Panamá? Bueno, Panamá es un país, lamentablemente, creado artificialmente en su momento. Ya hoy no es un artificio, ya hoy es una nación, porque así se conformó. Pero Panamá fue una decisión de Colombia sobrevenida por los intereses de los Estados Unidos para crear un canal interoceánico que era del mayor interés para los Estados Unidos con fines comerciales y económicos. Y por eso se creó Panamá. Y Panamá nunca ha estado fuera de las manos de los Estados Unidos. Nunca. Cuando digo nunca me refiero inclusive hasta el día de hoy. ¿Y quién puso a Noriega allí? ¿Lo puso Fidel Castro? ¿Lo puso la Unión Soviética en su momento? No. Manuel Noriega no era otra cosa que producto de las barbaridades que se hacían en la política de la Guerra Fría de los Estados Unidos. Bueno, y ese loco era de ellos, como decía el señor Richard Nixon, no puedo decir exactamente la frase, pero él decía, refiriéndose a Pinochet, ¿cómo no? Ese señor es un desgraciado, pero es nuestro desgraciado. Así pasaba con Noriega. Entonces, hacer esa comparación, cuando usted me diga que Venezuela tiene un canal interoceánico vital para el comercio de los Estados Unidos parcialmente hoy, que tiene una historia que no se puede despegar del interior de los Estados Unidos y que ha estado permanentemente bajo el control militar, político, y todo lo demás de los Estados Unidos, usted me avisa. Aparte de eso, hay una cosa que se pasa por alto de todo esto, que los Estados Unidos sí acudió a una herramienta legal para la invasión de Panamá. Esto es una cosa que mucha gente, es donde el análisis se cae. ¿Cuál es la herramienta? El Tratado Torrijos-Carter,
tenía una cláusula que hablaba de la seguridad del canal, que a la hora del resguardo de la seguridad del canal. Y de esa cláusula se agarraron los Estados Unidos. Aparte de eso, era George Bush padre, que acababa de ganar unas elecciones, barriendo. Usted tiene que ver cómo felicitaron, cómo alzaron en hombros a George Bush. Los dos partidos en el Congreso, cuando tomó la decisión y cuando sacó a rastras a Manuel Noriega y lo metió en una cárcel en los Estados Unidos. Pero luego no pudo reelegirse, ¿no? Qué increíble la historia. Por otras condiciones, porque es que aquí es donde entra el gran planteamiento de Omar, la Guerra Fría. Aquí la gente parece que se le olvidó que una vez existió la Unión Soviética y que cayó el muro de Berlín. Hay gente que no sabe que el muro de Berlín cayó, ¿oíste? Bueno, Maduro no sabe. No, Maduro no sabe ni dónde nació, va a saber dónde estaba el muro. O sea, imagínate, se no sabe ni dónde está, la frontera entre Colombia y Venezuela. Tenemos que ir al corte. Tenemos que ir al corte y yo me voy al corte diciéndote lo siguiente, estimado Neomar. Hay que atenerse a los hechos, porque si nos ponemos a analizar nuestros deseos, lo que termina pasando es que nos terminan viendo con cara de loco, porque entonces uno termina analizando cosas que no han ocurrido. Entonces dice, no, el día siguiente. Bueno, imagínate, pero háblame del día antes, por Dios. María Eugenia González en Twitter hace una interesante pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre escepticismo y pesimismo? Me da miedo cruzar la línea del no regreso entre esas dos. Bueno, yo diría... Eso se lo puede explicar un psiquiatra mejor que yo. No, pero yo diría... No, está buena la pregunta, porque yo diría que... Y en eso incurrimos todos antes de ir al corte. A veces el tema del wishful thinking que llaman, o sea, de pensar que por ciertos indicios que vamos acomodando en nuestra cabeza, y yo peco de eso a veces, se van acomodando, se van alineando, las cosas van a ocurrir tal y como uno las desea, y a veces en la vida no es así. Entonces, quizá esa delgada línea está más que en tomar en esos elementos que uno tiene objetivos, o sea, desprejuiciarse de las cosas, que es muy difícil porque todos tenemos una subjetividad, pero desprejuiciarse de las cosas, tomar los elementos objetivos que tenemos y ver las cosas en su justa dimensión. Es muy difícil. Uno termina imbricado de esos prejuicios, de esas visiones de mundo. Es muy difícil porque somos seres humanos, ¿no? Mira, antes de irnos al corte, en efecto, el Consejo de Seguridad de la ONU está reunido en este momento y están transmitiendo inclusive a través de su página web. Vamos a tratar de conocer hasta el momento, según entendemos, nos indican acá, hay ya una decisión del Consejo de Seguridad que ha aprobado el orden del día, y el orden del día es discutir la situación en Venezuela. Hasta ahora vamos por ahí. Vamos a seguir haciendo seguimiento a eso, pero vamos a ir al corte, que al regreso venimos con más información. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel. Y en medio de esta discusión, que como ya les hemos dicho, yo hacía la pregunta al arranque del programa, ya arranca en la comisión, en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Está en discusión o está aprobado el punto Venezuela como punto de agenda para el día de hoy, pero seguramente que una hora no nos va a ser, o menos, porque nos quedan 40 minutos para finalizar el programa, no nos va a ser suficiente para dar un avance de este tema que va a generar un buen rato de discusión allí. Hay cosas que les decía, después del fin de semana merecen ser analizadas. Por ejemplo, una gran pregunta, Daniel, que se hace la gente después de lo ocurrido con el Aid Life Venezuela y la tentativa de ingreso de ayuda humanitaria por las fronteras tanto de Venezuela con Colombia como de Venezuela con el Brasil, es qué va a pasar con Juan Guaidó. Bueno, hoy se ha conocido, o desde ayer noche se ha conocido, por propia voz del presidente encargado Juan Guaidó, que va a regresar a Venezuela, o al menos eso va a intentar. Las consecuencias de esa decisión, bueno, aún son desconocidas. Yo diría de primera mano que no esperaría yo que sea detenido, ¿no?, en nuestro territorio, porque detener a Juan Guaidó pondría un aprieto mayor a Nicolás Maduro. Maduro se pondría, como decimos nosotros, en 3 y 2 si detiene a Guaidó. ¿Qué probablemente van a hacer? Bueno, probablemente lo van a dejar, quizás lo hostiguen un poco, pero lo van a dejar venir y lo van a apelar a que lo que está apelando el chavismo en estos momentos es a que esto se enfríe, a correr la arruga lo más que se pueda, a mostrar por aquí, por una mano, mostrar una voluntad supuesta de diálogo de cara al panorama internacional, y con la mano, esa es con la mano derecha, y con la mano izquierda garrote internamente, es decir, palo para el que se alce internamente. Y palo para el que se alce digo porque, por ejemplo, ya a esta hora son conocidos los números que da, creo que es Migración Colombia,
de, bueno, no diría yo de desertores tampoco, sino de militares, policías y otros funcionarios, porque hasta funcionarios antidrogas creo que se han sumado, no sé si otro tipo de funcionarios con los perritos antidrogas, se han ido a la frontera colombiana, han pasado a territorio colombiano y han pedido o han llegado allí, creo que en condición o aspirando a tener la condición de refugiados. Van 326 solicitudes de acuerdo a las cifras de Migración Colombia. Esto no es especulación, son las cifras que ha dado el vocero de Migración Colombia el día de hoy. Repite la cifra, por favor. 326. Guaidó anoche decía que él tenía contabilizados 220 militares ya. No es poca cosa, hay que decirlo. En 4 días, hablar de más de 300 personas no es poca cosa. Y dentro de eso, Neomar, aclárame, tú que tienes la información, ¿cuántos generales se han pasado? Ninguno. Entonces, aquí es donde entra el gran debate y la gran discusión. Y ojo, no me voy a poner aquí en el yo te lo dije o en el te lo dije, eso no es lo mío. Pero yo, cuando ocurrieron las primeras personas, cuando se vieron las primeras personas pasando, militares, pasando la frontera, a mí se me vino a la mente una expresión, una frase, y creo que la dije públicamente. Hay que hablarle al soldado, no al general. Precisamente conociendo que esa Fuerza Armada responde a criterios verticales. Ayer lo hablamos con el profesor Butó, de que responde a criterios verticales. Y como responde a criterios verticales, su división nunca es vertical, es horizontal. Los mandos medios versus los mandos altos, los mandos más bajos contra los mandos medios. Y esa es la historia de la Fuerza Armada. O sea, las rupturas son por componentes, según lo que estás diciendo. No por componente, porque ya eso sería otra discusión, que sí la hay, porque inclusive en las Fuerzas Armadas venezolanas ha sido tradición, inclusive división entre los componentes y dentro de los componentes también. Por ejemplo, 2 de las fuerzas que conozco de cerca y que me ha tocado interactuar con ellos. Por razones familiares, mi abuelo era de la Armada, y por razones laborales, porque me tocó trabajar con la aviación. En la fuerza, en la Armada, el componente marino, hay una división entre los nautas, es decir, los que navegan, y los infantes, hasta el punto de que estaba vetado que un infante fuese comandante del general de la Armada, porque no tenía sentido que si la Armada está hecha para navegar, una persona que no navega comande la fuerza. Y lo mismo pasaba en la Fuerza Aérea, que existen los pilotos y existen los oficiales kiwi, que llaman kiwi. Y el kiwi, aparte de ser una fruta, el kiwi es un pájaro que no vuela. Entonces, en la Fuerza Aérea venezolana se les llama kiwi a esos oficiales que no son pilotos, pero que pueden llegar igual a generales y todo aquello. Eso estaba vedado por completo, que un oficial de la Fuerza Aérea que no fuese piloto comandara la Fuerza Aérea. Esos dos tabúes que tenían cierto sentido fueron reventados por el padre de esta desgracia que es Hugo Chávez, que nombró primero un infante en la Armada, eso fue lo primero que hizo. Muestra de su desprecio, por cierto, por los componentes, porque hay que recordar esto también, que Hugo Chávez era del componente ejército, y que durante su gobierno no solamente es que ha sido un gobierno militar, sino que la preeminencia siempre ha estado en manos de oficiales del ejército. Claro. Así que hay que ponerle el ojo, hasta el punto, Neomar, de que lo que fue la práctica de disolución, la Fuerza Aérea venezolana ha estado prácticamente disuelta desde el 27 de noviembre del 92 por todas las cosas que ocurrieron dentro de la Fuerza Aérea, hasta el punto de que no hemos tenido, que yo recuerde, y creo que no recuerdo mal, no hemos tenido un ministro de la Defensa de la Fuerza Aérea desde el año 93, porque ni siquiera Rafael Caldera nombró un ministro de la Fuerza Aérea. Y el último ministro de la Defensa de la Fuerza Aérea fue el recientemente fallecido general de división Iván Darío Jiménez Sánchez, que fue quien combatió a estos locos el 27 de noviembre. Entonces, en la Fuerza Aérea, eso lo revienta Chávez cuando nombra a un kiwi, que es Giuseppe Gioffreda Llorio, lo nombra comandante de la Fuerza Aérea. Entonces, esas pequeñas divisiones, ni hablarte de lo que significaba la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no era ni siquiera considerada un componente de la fuerza. Daniel, recuérdame algo, ¿quién es que fue designado en el breve gobierno de Carmona como ministro de la Defensa? El vicealmirante Ramírez López, ¿no? No, Pérez. Ramírez Pérez. Pérez Ramírez, era, ¿no? Sí, vicealmirante, sí. Componente vicealmirante armada. Y esas cosas eran muy delicadas. Imagínate tú, Neomar, que antes era deber
que el ministro, en la democracia me refiero, el ministro de la Defensa tenía que ser un oficial activo y todos los años había que cambiarlo. Y cuando se cambiaba había que rotar la fuerza y nunca podía ser un ministro de Defensa de la Guardia Nacional. En la historia democrática de Venezuela, desde que se ha creado la Guardia Nacional, nunca hemos tenido un ministro de la Defensa Guardia Nacional. Bueno, pero fíjate por qué yo Porque a la Guardia Nacional ni siquiera se le consideraba una fuerza armada, sino que se le llamaba en la democracia Fuerzas Armadas de Cooperación. Sí, de cooperación. Pero fíjate por qué traía yo lo del recuerdo de Ramírez como ministro de la Defensa. Porque entre muchas explicaciones, nosotros hemos comentado este episodio previamente, pero nuevamente sirve para ejemplificar lo que tú estás poniendo sobre la mesa. Entre muchas de las explicaciones que se le da al porqué del colapso del breve gobierno del señor Carmón Estanga, más allá de las torpezas en cuanto al desarrollo político, incluso diría yo institucional legal de ese breve gobierno, está dentro del campo de las asignaciones de las cuotas de poder dentro del mundo militar. Y esa explicación es básicamente el nombramiento del ministro de la Defensa. Porque ¿quién es el gran resentido, digámoslo así? No lo estoy diciendo por términos peyorativos, sino porque es la actitud que demuestra a media tarde, creo que del 13 de abril o el 14, del 13 mejor dicho, con ese nombramiento. Bueno, el general del ejército, Efraín Vázquez Velasco. Es que no era resentimiento, Neomar. Era que él decía que él le tocaba, pues, que él tenía que ser ministro. Era ruptura del lenguaje, era ruptura del orden. De la costumbre, de la costumbre, dices tú. No, el más antiguo de los activos es el ministro, el jefe. Porque esa es la diferencia. Cuando tú ves que un militar le dice al otro, mi mayor, mi general o mi sargento, está reconociendo su antigüedad. E inclusive tú puedes ver un general diciéndole a otro general, mi general, está reconociendo que ese general es más antiguo que él. Entonces, esos pequeños lenguajes, esas pequeñas cosas que tanto daño le han causado a Venezuela, para empezar por ahí, ¿no? Porque qué estupidez es esa, ¿no? Qué gran ridiculez es esa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que entre los llamados que hay que hacer, ¿quiénes son rescatables en esa Fuerza Armada? Los bajos mandos. Los soldados que están pasando hambre. Esa es la cantidad de soldados que están pasando hambre. Esos soldados que han pasado, ¿cuál es el cuento que echan? Bueno, pero para empezar a verles las caras, por Dios. Unos muchachos famélicos, chicos. O sea, una gente que tiene en su rostro el hambre. Bueno, Daniel, no hay que ir para la frontera, nomás hay que pasearse en Caracas por las avenidas principales, sobre todo del oeste de la capital, y ver cuáles son los GNB, que están apostados en las alcabalas. Los pobres muchachos, literalmente. Vamos a ir a la pausa comercial. Nosotros teníamos previsto nuestra sección habitual de los martes. De la ONU ya han hablado, según entiendo, representación de los Estados Unidos, del Perú. En estos momentos habla representación del gobierno de Francia. Y va a ser larga, ¿no? Va a ser larga la discusión. Sin embargo, bueno, ya las expectativas sobre este particular, nosotros creo que las hemos clarificado con suficiente fruición. O sea, ustedes saben qué es lo que se puede esperar y qué es lo que no se puede esperar acá. En términos generales, la resolución que termina adoptándose acá probablemente sea muy genérica, en términos abstractos, como generalmente suelen ser estas resoluciones. De manera que no creo que vaya que operar ni siquiera, Daniel, esto de esperar el tema de cuántos votos a favor tiene, por ejemplo, una posible intervención militar internacional a Venezuela y cuántos votos no tiene. Eso ni siquiera va a ser, creo que lo que termine plasmado allí, ¿no? La primera vez que se puso de acuerdo el Consejo de Seguridad de la ONU para tomar una decisión con respecto a una intervención militar, donde hubo unanimidad de los miembros del Consejo de Seguridad, que es mucho decir, fue cuando se libró lo que se llamó la batalla Tormenta del Desierto, la primera guerra del Golfo Pérsico. Ahí estuvo de acuerdo la todavía existente Unión Soviética, Gorbachov estuvo de acuerdo con lo que quedaba, inclusive entiendo que participaron. Fíjate que ahí en la primera guerra del desierto, inclusive creo que participaron unos soldados latinoamericanos de Argentina y estos países. O sea que hubo práctica unanimidad ante una flagrante agresión de Saddam Hussein en contra de su vecino Kuwait. Se tomó Kuwait, invadió Kuwait, y el mandato del Consejo de Seguridad fue: aquí se realiza esta acción quirúrgica, sacamos a Saddam Hussein de Kuwait y lo devolvemos y restablecemos la independencia de Kuwait. Dani, y básicamente a esta altura lo que ustedes pueden escuchar ahí es un recuento de todo lo que ha ocurrido. No hay ningún imperativo, no hay ninguna... Está presentando el tema. Como presentación del tema, exacto. Porque fue quien lo propuso. Está presentando el tema para someterlo en efecto a debate. Por supuesto, hay que entender... Yo te digo, Demar, por eso fue que yo nunca quise dedicarme a la diplomacia. Me parece, bueno, soy un poco impaciente para esas cosas. Se nota. Sobre todo para... Sí, para entender algunas cosas. De verdad, no se me da.
Pero lo interesante dentro de todo esto es que, bueno, que Venezuela ha llegado al Consejo de la Seguridad y de qué manera a ser tema de discusión. Y esto da verdadera vergüenza. Y da mucha vergüenza porque uno ve inclusive los razonamientos de cierta clase política. Fíjate que ayer hubo la detención arbitraria, falaz, ridícula del periodista Jorge Ramos, nada más y nada menos que Miraflores, ¿no? Y entonces aquí algunos en el mundo se han dado cuenta ahora, ¿no?, que Nicolás Maduro atropella a la prensa, porque metió preso a Jorge Ramos. Caramba. Porque claro, porque como los periodistas progres van a Miraflores y se echan chistes con Nicolás y se dan abrazos, llamapucho y todo eso, Nicolás lo trata bien. Bueno, llevan a Jorge Ramos y salió lo que salió. Y además de eso se ignora, ¿no? Y yo creo que aquí es donde, o sea, se nos hace pasar por tontos y por incapaces a los que tenemos unos cuantos años trabajando en los medios en Venezuela. O sea, no, ay, mire, que ustedes no hacen bien su trabajo porque ustedes no entrevistan a Maduro. Como si uno lo dejan entrar en Miraflores, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, como si uno lo dejan salir a la calle. Como si es una cosa, y eso es una de las cosas que más, porque uno lo escucha, que bueno, pero es que tienen que escuchar a todas las partes. Bueno, pero salir y pedirle una entrevista al ministro de Comunicaciones de Venezuela y no te la dan. Bueno, y si te la dan, capaz hacer las preguntas que no y te meten preso. Claro. Bueno, porque si eso lo hicieron a Jorge Ramos, que tiene pasaporte de los Estados Unidos, y verás tú qué le pueden hacer a un Daniel Lara que llegue y le pregunte, nada más y nada menos, Nicolás Maduro, ¿cuánto gana usted? Dios mío. ¿De qué vive usted, señora Cilia Flores? ¿Cuánto le da usted de estipendio mensual a su marido, señora Cilia Flores, para comprarse esas carteras? ¿Cuánto le daba usted a sus sobrinos para que fueran a divertirse los domingos? Exacto. ¿Desde cuándo no habla usted con su sobrino? Y usted nunca supo que su sobrino, usted nunca le consiguió a su sobrino, que era casi su hijo, nunca le consiguió una panela de un polvo blanco bajo la cama cuando limpiaba el cuarto. Y era como raro, porque los hombres no usan maquillaje, entonces bueno, claro. No era un polvo compacto que llaman, ¿no? El que usan las damas, ¿no? El compacto. Bueno, no era compacto, estaba compacto, pero otra cosa. Bueno, ese tipo de cosas. Esas son, ¿no?, las preguntas que hay que hacer. Y entonces, pero ojo, a todos. Claro. Mira, Daniel. Gente que se molesta, Neymar, fíjate que sí, una de las grandes críticas que hay ahorita, y disculpa que te ataje, pero una de las grandes críticas que hay ahorita es con respecto a que se dice, oye, pero ¿cómo es posible que aquí sigan llamando a Guaidó el autoproclamado? ¿Cómo es posible que aquí no quieran entender que necesitamos que hagan tal acción? Y lo que yo me planteo viendo las cosas desde aquí afuera es, ¿cómo es posible que el gobierno interino de Juan Guaidó no haya sido capaz de tener una vocería firme más allá de Guaidó, que replique su mensaje en cada uno de los sitios donde es necesario replicarlo, y de cambiar la matriz? ¿O es que tú crees que el gobierno, el régimen el ex gobierno, como tú lo llamas, de Nicolás Maduro, no ha invertido real desde antes para posicionar su mensaje en los distintos medios de comunicación? Así ha sido, por supuesto. Lamentablemente el gobierno de Guaidó no puede cambiar eso en un mes, pero siquiera tener una vocería donde uno pueda decir con quién se habla el tema de los militares en el gobierno de Guaidó, llámese a fulano de tal. Con quién se habla el tema de la política exterior, llámese a fulano de tal. Con quién se habla el tema de la educación, llámese a fulano de tal. Todavía no sabemos quién es el encargado de educación en el gobierno de Guaidó. Bueno, hay otro punto importante. Bueno, Daniel, ese es un punto. Cuando vuelva Guaidó a Venezuela. El de las cárceles. Sí, pero cuando vuelva, mira. Es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa ya. Sí, pero cuando vuelva Guaidó a Venezuela, una de las cosas que estaba leyendo yo por allí es que se espera que de alguna manera comience a darle más contextura al gobierno. No sé si eso pasa por nombrar ministros que se desempeñen en el área local, porque de verdad lo que ha hecho Guaidó hasta este momento, que no es poco, ojo, no es poco, es tratar de armar el gobierno desde afuera hacia adentro. O sea, tratar de armar la representación internacional de Venezuela en sectores claves muy importantes, países de la región, países que son o que tienen peso político y económico a nivel mundial, pero adentro de Venezuela. Y es entendible que esto sea así porque, bueno, la vía de la usurpación todavía persiste y la vía del secuestro del poder todavía persiste. No hay tesitura en el gobierno de Guaidó. Se dice que va a volver al país y va a emprender más actos de gobierno. Yo me imagino que esto va por allí. Pero bueno, el tema es complejo porque evidentemente, como decíamos hace rato,
yo creo que Maduro ni siquiera va a apostar internamente por un camino de fuerza con el tema de Guaidó. O sea, sí hay, por un lado, garrotes para los sectores militares, para los policías, para los FAES, para todo este tipo de personas que tienen armas, ¿no? Y que potencialmente pueden representar decisiones dentro de unas estructuras que no son ninguna estructuras santas. Ya lo decía Butó el día de ayer. Son estructuras severamente permeadas por vicios, ¿no? Las estructuras no solamente los cuerpos paramilitares y parapoliciales, sino los que institucionalmente, en teoría, sobreviven, que son los que componen la FAM. Allí va a haber garrote, pero por el otro lado se va a hacer el loco con el tema de Guaidó y se va a hacer el loco con los actos de gobierno que trata de hacer Guaidó, porque sabe que rodar o cometer la torpeza que ha cometido, por ejemplo, yo no sé hasta dónde se puede calificar como torpeza con Jorge Ramos, porque puede ser que hasta esto sea deliberado. Recuerden ustedes que Jorge Ramos es un periodista notablemente anti-Trump. O sea, Jorge Ramos no pasa a Trump ni con agua, ni con 10 vasos de agua pasa a Donald Trump, de manera que lo posiciona en el escenario internacional ahora. No estoy diciendo que su situación penosa del día de ayer sea fingida, sino que lo que estoy diciendo es que no creo que sea tan un resbalón, sino que parece que puede ser hasta provocada. Yo creo que el tema de Maduro es dejar hacer y dejar disolver esto. Ahora, la gran pregunta, y vuelvo yo con el gran tema, ¿se va a disolver esto en el tiempo? Bueno, de que se disuelva o no depende. Yo coincido con Butó, depende el tema interno, pero no coincido con él en desestimar, por ejemplo, el tema internacional. Si aquí internacionalmente se disuelve el tema venezolano, tengan ustedes por seguro que externamente, mejor dicho, internamente se va a disolver también. Porque no hay manera de sostener en el tiempo el tema de Maduro si afuera se hacen los locos con el tema Venezuela y terminan asumiendo a Venezuela, Daniel, como la segunda Cuba y como el basurero de Latinoamérica, y bueno, y que vean ellos cómo hacen. Yo prefiero no hacer predicciones con respecto a lo que puede o no puede hacer Maduro, porque al fin y al cabo Maduro ya no es él. O sea, aquí hay una circunstancia, aquí este carro va en neutro, y aquí los acontecimientos son una cosa terrible. Antes de irnos al corte, aquí dice un oyente a través de nuestro chat en YouTube, me encanta este mensaje. Ajá. Lo dice un señor que se hace llamar José de la Luz Navarro Sánchez. Yo lo oigo hablar, pero siento que usted, señor Daniel, tiene algo personal con el presidente Juan Gerardo Guaidó, y usted es un falta de respeto cuando se dirige al presidente. Imagínate tú. Yo le falto el respeto a Juan Gerardo Guaidó Márquez, según este señor. ¿Tú crees eso, Neymar? Yo le falto el respeto a Juan Guaidó. ¿Te ha dicho Juan Guaidó que le faltas el respeto? No. Me dice aquí un oyente que yo le estoy faltando el respeto a Juan Guaidó. ¿Pero por qué le está faltando el respeto? No sé, aquí el señor dice que yo soy un falto de respeto cuando me dirijo al presidente. Bueno, a todos nos cae algo, fíjate, Jimmy Gómez, cuando tenemos que hacer el corte, dice, ahí va Neomar con el wishful thinking, o sea que yo estoy inventando. Bueno, cada quien, lo decía yo al arranque del programa, Daniel, debe ser que él cree que eso es una marca de whisky. Suena bien, ¿oíste? Wishful thinking. No, cada quien, yo lo decía, lamentablemente somos seres humanos, y hasta este que está aquí y que dice que eso es malo, hasta este que está aquí cae en eso. Y yo creo que tú también, Daniel, caes en eso, y todos los seres humanos caemos en eso, porque proyectamos nuestras cosmovisiones, nuestras visiones de mundo. Entonces, no es tan fácil tener esa fulana, esa cosa que le enseñaban a uno, sobre todo cuando estudia periodismo, ¿no? Esa fulana objetividad, eso no existe. Entonces es muy difícil, ¿no? Pero bueno, cada quien decide con qué wishful thinking se queda y con cuál no, ¿no? Ese es todo el tema en estos casos. Aquí hay que entender, aquí no podemos resbalar. Vamos al corte con adoptar y que va a seguir adoptando los Estados Unidos en las próximas semanas es la de sanciones económicas, y eso no lo pongo en duda. Aquí la gran pregunta es si las sanciones económicas, que no son al pueblo venezolano, sino que son a la cúpula y que buscan transitar de ese camino de la teoría a la práctica, de que supuestamente llevado a un punto de colapso económico, aquí podría producirse un colapso político, a veces no funciona, pero bueno, a veces parece que sí. La pregunta es si ese punto va a llegar en Venezuela. Y lo digo y lo pregunto porque hay que tener consideraciones en la mente, ¿no? Como por ejemplo, no se ha procurado el chavismo en los últimos años, sobre todo, fuentes de financiamiento alternas al tema petrolero, que está absolutamente menguado. El estado calamitoso de PDVSA es por todos conocido. No se ha procurado el chavismo, por ejemplo, una especie de salvavidas con el tema del arco minero. Hay que ver cuánto influye o cuánto no influye el arco minero en seguir poniendo dinero en los bolsillos de los generales buchones y en los bolsillos de esta nomenclatura corrupta de Maduro. No es posible pensar en que los negocios que aún se mantienen por las rutas del narcotráfico y que son apadrinadas por todos estos militares, ojo, y lo de apadrinados es solamente decir un término, no estoy vinculando ningún apellido con el término, no va a procurar un financiamiento que lleve al chavismo a sobrevivir
algunos meses más? Esas son preguntas, porque el chavismo parece hábil en este sentido, Daniel, de esperar o de saber que iba a llegar su hora final por las vías formales, por la vía de la economía formal, y creó una especie de economía paralela, economía de guerra, creada por ellos, no por el imperio, ni por todas esas cosmovisiones de las que ellos hablan, y en ese sentido poder resistir, atrincherarse en esa economía triste, pero al fin de cuentas que le pueda redituar a ellos dólares para seguir viviendo en este país, ¿no? Bueno, mira, el que está sumergido o inmerso en un fuerte wishful thinking es el señor García Carneiro, quien ha hecho, luego de que se le sancionara a los Estados Unidos, un performance acompañado de un público de galería bien feo, por cierto, como el que siempre lo ha acompañado a él, donde ha dicho que se siente honrado, que siente que ha sido una condecoración la que le han dado y que él estaba molesto porque no se la habían dado antes. Claro, lo que pasa es que al señor García Carneiro no le preocupa que lo sancionen los Estados Unidos. A él le preocuparía que lo sancionara Escocia. Porque si lo sanciona Escocia y le dice, no más Scotch for you, Mr. García Carneiro. Whisky oye, no García more. Carneiro, no more Scotch for you. Oye, ahí García Carneiro sí se molestaría, ¿verdad? Yo me pondría muy triste si a mí eso me pasa. Yo espero que jamás me veten, Daniel. No, lo de García Carneiro es una cosa terrible. Por otro lado, Neomar, hay otra de las grandes frases, ya cuando nos vamos, ¿no? Esta cuestión de que a cualquier crítica o a cualquier cosa que a los fans opositores no les gusta que se critique, entonces dicen, no, es que ese es el G2. Cualquier cosa que no entienden, dicen, no le pares a eso, que eso es una bola del G2. Entonces aquí llueve, ¿verdad? No, eso fue el G2 que mandó que lloviera. Entonces aquí todo es el G2. El G2, ¿tú sabrás qué es el G2, Neomar? ¿Qué es el G2? No sé. Yo no sé. Eso ni siquiera existe el G2. Yo le escuché eso una vez, fue a Henry Ramos. Eso es el G2. Y yo, ¿qué es el G2? Eso debe ser un organismo que existía en la época de la prehistoria. Porque como él conoce tanto de eso. Exacto. Cuando estaban los dinosaurios chiquiticos. Los servicios de inteligencia cubanos no se llaman G2. Pero eso es otra discusión para otro día. Vámonos con nuestros wishful thinkings para otro lado. Eso. Gracias por habernos acompañado hasta esta hora y nos escuchamos de nuevo mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter.